Bienvenidos. Ahora sí. Bueno, bienvenidos a este culto, a esta segunda parte de lo que ya vimos la semana pasada, del juicio y el Armagedón. Vamos a orar primero. Padre Celestial, Señor, te estamos muy agradecidos como cada sábado porque ya hemos podido volver a reunirnos, porque podemos seguir presentando toda la luz que tú estás dando, porque sabemos que tú estás guiando este movimiento, este mensaje, esta iglesia hacia la victoria final. Señor, te pedimos y yo te pido tu bendición grandemente para que se haga tu voluntad en este culto, para que tú traigas, Señor, la verdad a nuestros corazones y siempre sigas obrando esta santificación y este crecimiento espiritual en nosotros. Que este culto sea de bendición para todos, que pueda seguir ayudándonos en este caminar y para que también muchos puedan conocer la verdad presente para este tiempo. Perdónanos siempre nuestros pecados, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí estamos viendo en la portada. Es interesante, la verdad que no fue buscado en eso, pero hay como una similitud, aunque sea a nivel de imagen. Vemos claramente el Armagedón y todo lo que implica. Hoy creo que la imagen más contundente que podemos ver de un conflicto militar a gran escala es la bomba atómica. Es, por lo menos lo que hoy conocemos, el arma más destructiva y poderosa que el hombre tiene. Y eso, obviamente, que es el Armagedón. Pero del otro lado vemos, quizá lo normal sería poner una situación de Elías en el Monte Carmelo. Pero aquí vemos a la situación en el desierto. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Tiene algo que ver esto con el Armagedón? Interesante la llama arriba, realmente la imagen me gustó por esa espiral que se ve. Ya se ha comentado algo en una escuela sabática hace muy poco, obviamente también en puertas dimensionales, pero creo sin duda que solo hemos visto un vislumbre de algún concepto y de algo muy, muy maravilloso que también el Señor nos tiene guardado y va a empezar a mostrar en mayor profundidad a través de este ministerio. El tema de la espiral, que realmente tiene unas connotaciones y una amplitud mucho más de lo que conocemos. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Tendrá algo que ver? Bueno, aquí vemos obviamente de noche, pero de día era esa columna de nube, que era el mismo Cristo liderando al pueblo de Dios, liderando a las huestes de Israel. Quizás ahí podemos ver alguna ya similitud con nuestra época y vaya que no con este cuarto ángel. Haremos un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada. Aquí tenemos una imagen del valle de Jezreel, estuvimos hablando de Jezreel, este valle de Armagedón, también que se le llama. Esto concretamente, es la fortificación, lo que es Armagedón, esto que aquí vemos, en medio del valle de Israel, que era ese campo donde estaba especialmente ese cultivo, ese sembradío de trigo. Y viendo en Oseas, esa connotación con la siega final, la siega del trigo. Veremos algunos textos que vimos claramente de que esa siega del trigo duraba un mes. Era cuando comenzaba en la época de Pentecostés y toda la siega duraba hasta tabernáculos. Pero un mes, el mes de Jivá, era el mes de la siega del trigo. Y vemos algunos textos muy claros que habla de este mes. Dice, contra Jehová, en Oseas 5:7, contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes serán consumidos. Bueno, esto sigue en la tónica y seguimos viendo lo que ya se venía presentando del juicio de los vivos. Amós 8:5, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Y también en Zacarías 11:8, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció. Bueno, aquí comentamos algo de estos 3 pastores, tienen una connotación de la dirigencia, de los dirigentes. Cuando Jesús hablaba de los dirigentes, hablaba de sacerdotes, ancianos y escribas. Pero algo que me dijo Ángel,
Y que la verdad es que fue algo que yo pensé, me vino al pensamiento cuando yo lo estaba armando pero dije, bueno, no sé, quizás es un poco, pero ahí Ángel me confirmó que era ese pensamiento, era así. Y él me dijo, esos 3 pastores son los pastores del tercer milenio. Y yo dije, esto yo lo había pensado, no sé por qué lo deseché y no lo dije. Bueno, hombre de poca fe, ¿no? Pero una clara relación también, los pastores del tercer milenio, este tiempo que estamos. Y luego veíamos en Job 29:4. Como fue en los días de mi madurez, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Esta es la versión del 77, en la 60 dice los días de mi juventud. Pero es la misma palabra, y veíamos que en la Strong esta palabra es cosecha recogida, estación de otoño. Esa relación de la madurez con otoño, con la cosecha, un mes, 30 días, y lo veíamos inclusive científicamente y todos los textos bíblicos de esa madurez que se llega a los 30 años. Entonces esos 30 años de siega, 30 años de preparación de un pueblo, especialmente los 144.000, hasta el momento, de la consumación de todas las cosas. Veíamos en Sofonías 2:1, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. No después ni durante, antes del decreto. No, que el juicio de los vivos empieza con la ley dominical, pues tarde, antes. Y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Y vemos en Oseas 1:11, recordemos, el valle de Israel, que también es el valle de Meguido, el valle del Armagedón. Pensemos que Armagedón quiere decir, generalmente se piensa que es monte de Meguido, con lo cual un monte, recordamos a Elías, el monte Carmelo, pero en el valle. Esa siega y esa relación con el Armagedón. ¿Hay alguna relación? Y en Oseas 1:11 nos dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. Pues esto ya se viene hablando de hace tiempo. Y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. El día de Jezreel será grande. Hay un día de siega, un día grande. ¿Habla así del Armagedón? Veamos un poco también la posición de los adventistas en tiempos de Ellen White. ¿Cuál era la posición con respecto a las fechas, con respecto a lo que ellos tenían que hacer? Y vimos muchos textos, siempre en relación a ese ladrón, ese vengo como ladrón. Nuestra posición ha sido de esperar y velar sin que se proclame un tiempo o fecha que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos en 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. En esos tiempos, en los tiempos del tercer ángel, no había que pronosticar ninguna fecha entre 1844 y lo que ahora sabemos que es el 2031. Solo lo que había que hacer era velar y orar. Pero ese día de comienzo del juicio de los vivos ya ha llegado. Y ahora podemos conocer la fecha. Pero bueno, aquí hemos terminado y aquí empezamos ya este culto. Vamos a Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Recordemos algo que va a pasar, esto ya los que no vean, que vean la conferencia de Víctor sobre Turquía, lo que va a pasar con respecto al Éufrates, Turquía, los reyes del oriente, pero también lo que estábamos viendo en el juicio de los vivos, ese viento solano, ese viento del oriente, de los hijos del oriente con respecto al Islam. Y el comienzo del juicio de los vivos. Muy relacionado este texto, esta sexta plaga con el comienzo del juicio de los vivos. ¿Y por qué? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Recordemos que también, en relación a la siega, Oseas dice el día grande, el gran día de Jezreel. Dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Habíamos visto algunos textos y veremos un poco más de esa connotación de desnudo. Habíamos dicho, ¿a quién se lo dejaba desnudo? ¿Quién tenía que velar? El portero del templo. ¿Qué pasaba si no velaba, si se quedaba dormido? Lo desnudaban y sus ropas echadas al fuego. Pero nos quedamos con esta pregunta. Mucho habíamos visto de este ladrón, este vengo como ladrón, en relación al comienzo del juicio de los vivos. Más inclusive que en relación a lo que es la aparición gloriosa
de Jesús. Es verdad que algunos también será como sorpresa para algunos de ellos, pero uno dice, ¿por qué en la sexta plaga está esta advertencia? ¿Acaso no estará todo ya más que decidido? Entonces, ¿por qué la advertencia de, he aquí yo vengo como ladrón, guarda tus ropas para que no andes desnudo y vean tu vergüenza? ¿Por qué en la sexta plaga Dios nos deja esta advertencia? ¿Acaso se va a advertir a alguien en ese momento? Pues vamos a ver. Vamos a ver algunas citas de Ellen White. Dice, después de la descripción de Juan en Apocalipsis sobre ese poder hacedor de milagros que iba a reunir al mundo para el último gran conflicto, se dejan los símbolos y una vez más la voz de la trompeta da un sonido certero. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La voz de la trompeta, dice, se dejan los símbolos y la voz de la trompeta da un sonido certero, una advertencia. Y yo pregunto, ¿en ese momento? ¿O es que Dios, con respecto al Armagedón, nos está queriendo decir algo para un momento anterior, cuando todavía hay posibilidad? Después de la transgresión de Adán y Eva, ellos quedaron desnudos, porque el manto de luz y seguridad se había retirado de ellos. El mundo habrá olvidado la admonición y las advertencias de Dios, como pasó con los habitantes del mundo del tiempo de Noé y con los moradores de Sodoma. Despertaron con todos sus planes e invenciones de iniquidad, pero repentinamente la lluvia de fuego cayó del cielo y consumió a los impíos habitantes. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Rechazaron las advertencias y cuando llegó el momento ya no tenían opción. Aquí en Apocalipsis 16, en la sexta plaga, hay una advertencia. ¿Será para ese momento o será para antes? Dice, vamos a leer un poco de testimonios para los ministros. Ahora, dice, todo verdadero seguidor de Cristo tiene una obra que realizar. Dios ha dado a cada uno su obra. Unos pocos están señalando ahora el rollo de la profecía que se cumple rápidamente y están proclamando el mensaje. Unos pocos. Preparaos, mostrad vuestra obediencia a Dios guardando sus mandamientos. Este no es tiempo para que los mensajeros de Dios se detengan para apuntalar a aquellos que conocen la verdad y que gozan de todas las ventajas. Vayan ellos a levantar el estandarte y dar la amonestación. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Tenemos que apuntalarnos entre nosotros? Bueno, en parte sí, pero ¿qué es lo más importante? Llevarlo a los que no conocen. ¿Qué? ¿El cuarto ángel? ¿Están los adventistas entre ellos? Pues muchos sí, obviamente. Muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, no creerán la solemne amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios. ¿Quiénes especialmente serán llamados desleales? ¿No serán los que alguna vez los han cumplido? Yo personalmente presenté este texto, esta parte, me acuerdo en una iglesia, y eran todos los ancianos y la gente de más peso, que obviamente ya habíamos estado hablando del cuarto ángel y había un rechazo completo. Esto fue en la iglesia de Reus, sí, en la iglesia de Reus, aquí en Cataluña. Y cuando les comento esta parte, le digo, ¿y a quién ustedes creen que se refiere este texto? De que la inmensa mayoría rechazarán el mensaje. Y dice, a la iglesia adventista, fue unánime, eso no tenían dudas. Dice, muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son una prueba del carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. No importa cuándo se produzca. Esto quiere decir que esto de fechas nada. Pues vamos a seguir viendo textos a qué se refiere Ellen White. ¿Qué estaba diciendo ella? Lo que nos toca a nosotros es velar y orar. No tenemos que proclamar ninguna fecha, nada. En ese contexto no importa cuándo se produzca. Hay que velar y orar y estar velando orando para que cuando se produce ese advenimiento, ¿y qué advenimiento? Vengo como ladrón, juicio de los vivos. Dice, no importa cuándo se produzca, el advenimiento de Cristo sorprenderá a los falsos maestros que dicen paz y seguridad. Todas las cosas permanecen así como desde el principio. Así dice la palabra de la inspiración, vendrá sobre ellos destrucción repentina. El día de Dios vendrá como una trampa sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Dice, viene como el ladrón que está al acecho. Y acá que nos dice, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Lo vimos en referencia al juicio de los vivos, estos textos. Si supiera, velaría. Pues como no sabe y no lo puede saber, con más razón.
Dice, la vigilancia constante es nuestra única seguridad. Debemos estar siempre listos para que ese día no nos sorprenda como ladrón. Es interesante que cuando uno va viendo la mayoría de los textos, o prácticamente todos los textos que Ellen White habla de el vengo como ladrón, están prácticamente siempre en referencia a juicio de los vivos. Inclusive hay muchos que es cuando termina el juicio de los vivos y comienzan las plagas. Recordemos que el juicio de los vivos comienzan ¿cómo? Pues se abre el libro del primer vivo, que seguramente será el dirigente adventista más alto, y se termina ¿cómo? Cuando se cierra el último libro del que está vivo en esta tierra. Y siempre el vengo como ladrón, porque no sabes cuándo yo vendré a ti, incluye, y es prácticamente siempre en ese proceso, de cuando nuestro libro se abre en el cielo. No lo podemos saber. Yo no puedo saber cuándo mi libro, si ya se abrió, si todavía no, si es ahora, si... No lo puedo saber. Pero sí puedo saber en este momento cuándo comenzó. Dice, la vigilancia constante es nuestra única seguridad. Debemos estar siempre listos para que ese día no nos sorprenda como ladrón. Ya lo habíamos leído. Considere todo aquel que ama a Dios que ahora, mientras es de día, es interesante que en sus tiempos decía que es de día. Dice, es tiempo no de trabajar entre las ovejas que ya están en el redil, sino de salir a buscar a los perdidos y a los que perecen. Dice que la voz del esposo se oye ¿cuándo? A la medianoche. Dice, ahora que es de día, pero hay un momento que sí va a ser de noche. ¿Y eso solo cuando comienzan las plagas? Pues antes también. Dice, estos necesitan ayuda especial para ser traídos de vuelta al redil. Ya es tiempo de que los indiferentes despierten de sus sueños. Ya es tiempo de rogar a las almas que no solamente escuchen la palabra de Dios, sino que se apresuren en llenar de aceite las vasijas juntamente con sus lámparas. Está hablando de que no nos agarre desprevenido la venida del Señor y habla de tener las vasijas llenas de aceite. El aceite es la justicia de Cristo, representa el carácter y el carácter no es transferible. Nadie puede obtenerlo para darlo a otro. Cada uno debe lograr para sí un carácter purificado de toda mancha de pecado. ¿Cuál era la misión de ellos en su tiempo? Estar llenos de ese aceite para que cuando venga el mensaje, he aquí viene el esposo, salir a recibirle, pues no lo sorprenda como ladrón. Y dice, el Señor viene con poder y gran gloria. Si nosotros vemos este versículo, que Jesús lo dijo, esto bueno, es un texto de Ellen White, ¿nosotros qué pensamos? La aparición ya esplendorosa de Jesús, y por supuesto, pero miremos dónde lo aplica Ellen White. Entonces separará completamente a los justos de los impíos, pero el aceite no podrá ser transferido en ese momento a las vasijas de los que no lo tienen. Entonces se cumplirán las palabras de Cristo. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Los justos y los impíos deben estar relacionados en la hora de la vida, pero el Señor lee el carácter. Él discierne a los que son hijos obedientes, a los que respetan y aman sus mandamientos. ¿Dónde pone el lenguaje esto? Con las vírgenes que tienen que tener su aceite en las vasijas, con que unos estarán moliendo, 2 aquí y serán separados. Pleno zarandeo, pleno juicio de los vivos. El Señor viene con poder y gran gloria. Pues es importante que cuando ya vemos en la Biblia, en el lenguaje, poder y gloria, pensemos en el mensaje del cuarto ángel. Aquí lo ubica, esta venida velada, secreta, súbita del Señor a su pueblo. Quizá el observador no discierna ninguna diferencia, pero hay uno que dijo que la cizaña no había de ser arrancada por manos humanas para que no fuera desarraigado también el trigo. Crezcan juntas ambas plantas hasta la cosecha. Entonces el Señor envía a sus segadores a juntar la cizaña y atarla en manojos para ser quemada. ¿Y cuánto dura esto? 1 mes profético, 30 años. Mientras el trigo es acopiado en el granero celestial. El tiempo del juicio es un periodo muy solemne, cuando el Señor reúne a los suyos de entre la cizaña, muy solemne. Si ya era solemne su tiempo, el juicio de los muertos, pues más ahora. Los que han sido miembros de la misma familia son separados. Se coloca una señal sobre los justos, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Quiénes serán especial tesoro? Todos. Somos adventistas, ya estoy anotado en los libros de la iglesia, voy el sábado, no, somos la niña de sus ojos, especial tesoro, ¿sí? O si tenemos la señal, en el día que yo actúe, dice.
Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas en la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. Cuando se unan todos, todo el pueblo de Dios de todas las épocas, el uno será tomado, su nombre estará en el libro de la vida, mientras otros con los cuales él se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Esto ya se empezó a presentar en gran manera, especialmente con el tema de Tarsis, como había un mensaje que señalaba a unos para un lado y otros para el otro. Ahora vemos otra cita, esta es muy interesante. Dice, hay un estudio de la historia que no debe condenarse. La historia sagrada fue uno de los estudios que se hacían en las escuelas de los profetas. La historia, estudiaban historia. ¿Cómo vamos a entender la profecía? Si no, en la crónica de su trato con las naciones se trazaban las huellas de Jehová. En su trato con las naciones. ¿De qué me sirve a mí decir, no, yo soy hijo del Rey de Reyes, pero me importa un pepino la historia? Me importa un pepino cómo Dios, como rey, especialmente como rey, como gobernante, trata con las naciones. ¿Qué sentido tiene decir una cosa? Si desecho la historia, si desecho la profecía, pues estoy desechando una parte de Dios muy importante, de cómo realmente nos gobierna como un todo. Entonces, somos hijos del Rey de Reyes, pues tenemos que darle cabida a esto. Y si no tenemos una atracción natural, pues debemos pedirle a Dios y Dios hará. Ya sabemos cómo, y lo sabemos, cómo para construir el tabernáculo Dios dio dones a los hombres. Dice, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, debemos estudiar las obras de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la marcha de los acontecimientos en la reunión de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. La marcha de las reuniones, ¿y cuánto viene pasando esto? Uno puede decir hace casi 6.000 años, sí, es después de Babel, pero cada vez esto es más acuciante, cada vez más claro y evidente cómo se están armando las naciones para el gran conflicto final de la controversia. ¿Y cuál es el gran conflicto final de la controversia? Pues el Armagedón. ¿Y cuándo vimos un suceso que ya ha disparado y ha desencadenado todo esto en gran manera? ¿No fue el 11 de septiembre? ¿Tiene algo que ver con el Armagedón? Vamos a Isaías 59:15. Dice, y la verdad fue detenida. Hay un texto de Ellen White que dice que el mensaje del tercer ángel sería detenido. Y veíamos que justo antes del comienzo del juicio de los vivos, ¿qué pasó? Hay alguien que selló un acuerdo con el Vaticano, la Iglesia Adventista, la institución. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Ropas de venganza. Hay textos que hablan. ¿Quién es este que viene de Edom? Recordemos Edom, primogénitos, dirigentes, y que venía con las ropas manchadas de sangre. ¿Por dónde comenzaba el juicio de los vivos? ¿La venganza es algo que está en el futuro? ¿La retribución solo está en el futuro, el año de las plagas o el 8º milenio o la segunda venida de Cristo cuando aparezca en las nubes? ¿O ya está habiendo retribución? Ya está habiendo retribución. Veíamos cómo en este juicio de los vivos todo va entremezclado, entrelazado. Dice que el que lleva la simiente alcanzará al que pisa las uvas, todo va entremezclado. Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Un concepto que también debemos tener claro. ¿Cuál era el lugar más occidental para los judíos? En tiempos inclusive de Isaías más todavía, pero tiempo bíblico. ¿Qué era occidente para ellos? Lo que hoy llamamos España, Tarsis, Sefarat. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y puse la versión del 77 porque es como, tiene una connotación diferente, y hay muchas que también van en este digamos, por esta tónica de este versículo. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá como un torrente impetuoso, empujado por el soplo de Jehová. Es diferente, es muy interesante.
Dice, y vendrá el Redentor a Sión. A Sión. ¿A dónde viene como ladrón primero? A su pueblo, a Sión. Vimos también esto y seguiremos escudriñando un poco en digamos, estos conceptos de Israel, de Efraín, de Judá, de Sión, como ese Judá representa siempre en general al remanente, a los que tienen algo en su corazón, pero también veíamos un texto que en los tiempos finales hasta Judá tropezará, decía. Pero vendrá el Redentor a Sión. ¿Quiénes son los que están en el monte Sión junto al Cordero? Los 144.000. No solo ellos, obviamente, eso es hasta el final, pero hay como una connotación de ese pueblo fiel con respecto a Sión. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que estará sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y luego sigue en el capítulo 60, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Hay un mensaje que despierta, que levanta, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Por qué puse entre paréntesis amanecido? La traducción también podría ser amanecido, muchas Biblias así lo ponen. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Está el concepto de aurora, que también lo decía el padre Juan el Bautista cuando le vuelve el habla, que vino desde lo alto a visitarnos la aurora, en mayúscula, en referencia a Jesús, pero el niño que él tenía en brazos iba a dar testimonio de esta luz, ¿no? Para que todos creyesen por él. Importante, ya se habló de Moisés en la escuela sabática, que había que creerle a Moisés, había que creerle a Juan el Bautista, y hoy dice, y sobre ti será vista su gloria. Vamos a ver un concepto, en la Strong, vamos a profundizar mucho en un concepto que vimos que está relacionado con el alba, con el aurora, con el amanecer, que es la mañana. ¿Y por qué? Porque si no tiramos del hilo con ciertas palabras, hay muchas cosas que no llegaríamos a comprender. Y todo lo que hemos seguido las conferencias desde el principio prácticamente, vemos que ha sido así. Entonces, intentaré no ser muy tedioso y rápido, pero vamos a ver vamos a tirar del hilo bastante sobre la palabra mañana. Algunos textos que también tienen que ver con lo que estamos tratando. Sofonías 3:5. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio. Nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Esta palabra en la Strong es la 1242. La mañana, ¿hay alguna relación con el juicio de los vivos? Pues estuvimos viendo y después vamos a repetir un texto que es muy evidente. Mañana, en esta hay varias palabras, ¿no?, que tienen distintas raíces. Realmente Dios yo creo que sin saber hebreo, nos está enseñando por lo menos un poco del funcionamiento de este idioma maravilloso, lo que Dios nos ha revelado a través de Luis, que es el idioma antediluviano. Es verdad que los judíos ya lo decían, pero bueno, se ha presentado de manera muy coherente. Da mucha luz sobre este idioma, sobre esta lengua, y ha sido muy, muy beneficioso. Como de alguna manera, aunque se habla de distintas raíces, es como todo un árbol que están entrelazadas las palabras. Nosotros en nuestros idiomas en general no tenemos por lo menos este concepto. Bueno, 1242, Boker, viene de 1239 y dice propiamente amanecer, como al rayar del día, generalmente mañana, alba, bueno, amanecer, día siguiente también, madrugada, mañana. Yo puse en colores, el que quiera seguir un poco, pero bueno, no me voy a extender mucho en de dónde viene, pero esto lo puede seguir cada uno y no... Ven que todo, es decir, uno puede buscar los cognados, aquellas palabras que tienen una raíz familiar, que son familia, y ver a dónde nos lleva. No vamos a ver todo porque es una palabra de una amplitud que es prácticamente inagotable. 1239, propiamente arar. Pues hablábamos de la siega, del momento de arar, de sembrar, de cosechar. Bueno, la mañana con arar, generalmente salir, hay un mensaje de salir, inspeccionar, admirar, cuidar. ¿Se dio a alguien también el cuidado del rebaño? Considerar, tenemos cosas que considerar y mucho, consagración, inquirir, ir a buscar, mirar, reconocer, reflexionar, inquirir, inspeccionar. Esas son palabras que tienen que ver siempre con juicio, inclusive en las palabras en la etimología está. Luego también vemos que, claro, si ya nos hablaba de arar, ¿qué nos dice? Res, o animal de la misma clase que el buey.
Pues, ¿qué nos presentó Ángel hace poco? El buey. ¿A quién representaba? A esos sacerdotes, a ese sacerdote, por excelencia a Cristo, los que llevan la carga. Buey. También habla arar, becerro, buey, también cordero, ganado vacuno, hato, manada, novillo, vaca. También seguimos, bacará, cuidar, reconocer otra vez. Después seguimos, propiamente examen. Una prueba es un examen, ¿no? Por implicación también castigo, azotar. Ahí vemos que también hay un castigo. Boquer y alguien que dice que cuida ganado, boyero. Esta relación de mañana con alguien que cuida el ganado, el arar, el buey. Vamos a otra palabra, mañana en la Biblia, que ya tiene otra raíz. Isaías 56:10 dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Bueno, son palabras muy fuertes, realmente a veces hay gente que se ofende porque uno predica esto, pero ahí está. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados aman el dormir. Hay un mensaje que despierta. ¿Quiénes son los que están dando? ¿Los atalayas, los que estaban puestos como atalayas? No, Dios tuvo que levantar otros. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Y aquí la mañana es en la connotación de el día después, el día de aquí en adelante, no tanto el periodo de la mañana en sí, pero vemos que también está relacionado. 42:79 en la Strong y vemos, manjar sería. Y aquí vemos de aquí en adelante, ¿no? Como el día de mañana. Pero ¿qué más? También nos dice holgazanear. ¿Holgazanes? ¿Qué veíamos de algunos que aman el dormir? Los holgazanes. Estar atrasado. A algunos se les ha pasado el arroz. Por implicación, postergar, demorar, detener, tardar, tarde. El Señor se demora para algunos, se está demorando, ¿y qué pasa? ¿Y se duermen? También vemos ajar. Demorar, detener, tardar, bueno, lo mismo. Y luego vemos también, la 3:14, ajarón, posterior. Y dice último, especialmente como de cara al este. Y para estar de cara al este, ¿dónde hay que estar? En el occidente. ¿Y quién está al este? Uno puede decir, bueno, regiones hasta el Japón. Pero hay también una palabra con referencia al este, hay un mensaje que tiene que llevar de occidente a este, y especialmente a qué lugar del este. La tierra de Israel. Dice, occidental, fin, final, postrer, postrero, retaguardia, seguir y último, venidero, venir. Nos habla de occidente, del fin, del postrero y alguien que tiene que venir. Demorarse, ya seguimos, 31:86, demorarse, se detuvo más del tiempo. Para algunos Jesús se ha demorado más del tiempo. Dice también posteridad, extremo, fin, final, porvenir, posteridad, postre, pues esto es como el postre también, ¿no? Y este mensaje, claro que lo es, pero viene en referencia a postrer, pero de ahí viene, supongo, la palabra postre. Postrero, postrimería, quedar, recompensa. ¿Se está dando la recompensa? Pues la verdad que quizás la recibiremos en toda su plenitud en el momento de la resurrección, pero si estamos siendo sellados, pues ya la recompensa está asegurada. Remanente en la mañana, término último. Vamos a otra palabra, mañana. Esta tiene un poco más, vamos a ir un poco más con esta, porque tiene mucho realmente. Y hay muchas cosas que no están. Dice Oseas 10:15, así hará a vosotros, Betel, por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será del todo cortado el rey de Israel. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. ¿Y quién era el rey? Pues el dirigente supremo, ¿no? La palabra es 78:37. Primero está la 79:25, que también, pero no tiene tanto alcance, por así decir, que nos habla también de propiamente inclinar el hombro por carga. Otra vez vemos esta similitud con el buey. Dice cargar sobre la espalda de hombre o bestia, empezando temprano en la mañana. Claro, es lógico, ¿no? En la mañana es donde se hace la labor en general más importante. El trabajo inclusive duro, al amanecer, especialmente la siega, porque después cuando ya al mediodía, y más que ya la siega se hacía cuando empezaba el calor, dice empezar temprano en la mañana, amanecer, apresurar. ¿Tenemos algo que apresurar? No quiere decir que Jesús venga antes del 2031, pero debemos apresurar el mensaje, ¿no? Es decir, ponernos manos a la obra. Levantarse en madrugada, madrugar mañana temprano. Pero así vamos a la que vimos, 78:37.
madrugada, amanecer, alba, día, bueno, es la palabra shahar. Y vemos también shahar, amanecer, después dice como, ¿no? Algo que se busca, que se hace, una tarea como con fervor, por extensión, buscar con diligencia intensa. Es lo que debemos hacer y que, bueno, ojalá Dios quiera que todos estemos haciendo. Dios quiere, pero depende de nosotros. Luego nos lleva a 78:33, Shihor, nos habla de oscuro, turbio. Para algunos está amaneciendo, pero para otros se está oscureciendo, se está enturbiando todo. Y dice Sior, arroyo de Egipto, otra vez Egipto, esa connotación que ya veímos con la iglesia institucional. Luego también nos habla, 78:60 nos lleva, escriba, nos dice superintendente, magistrado, gobernador, oficial, principal. Habla de un escriba, de un superintendente, de alguien principal. Bueno, ya cada uno puede ir viendo por dónde va esto. También nos habla, la última, Yay, de regalo. Obsequio, ¿cómo disponible? Está disponible. Jesús no te obliga. ¿Cuál es el regalo? Lo que se nos está regalando realmente ahora y si somos sellados lo tendremos. Pues sobre todo la vida eterna, don, ofrenda. Vamos a 78:66, Shion. Esto nos está llevando de la palabra mañana. Yo no he hecho nada raro, solo siguiendo lo que así me va diciendo los libros, las propias aplicaciones. Y ve a dónde nos lleva, de 77:22, esto es interesante, ruina, Gion, un lugar en Palestina, ruina, para alguien, para muchos será una ruina y para el mundo entero, esto nos lleva ya, guardar en la memoria, olvidar, y se traduce de Deuteronomio 32:18, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado del Dios tu creador. Bueno, de la roca que te creó te olvidaste, hay muchos que se están olvidando de la roca. ¿Quién nos ha mostrado y ha encontrado inclusive la roca literal donde salía agua? Se la está echando por tierra también, todo lo de Ron Wyatt. Te has olvidado del Dios tu creador. Inclusive Pedro dice que inclusive negarán al mismo Dios que los rescató. Shiloh, esto nos lleva a la palabra Shiloh, Shiloh, apodo del Mesías. Mishar, aurora, alba, aurora, otra vez. Pero seguimos. 78:35, ennegrecer, ya vemos otra vez esta connotación. Y, shaharut, figurativamente, bueno, dice juventud, juventud. Veíamos que en el hebreo también la palabra se usa para juventud muchas veces la misma que madurez, y que era otoño y la cosecha recogida. Y luego vemos Gion, la primera de todas las que está arriba, que era ruina, de 77:22. Y 77:22 es Sho, que viene de Shoah. Quizás muchos han oído esta palabra. Shoah es la palabra que los judíos utilizan para lo que en el mundo se llama el holocausto, ¿no? Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, se habla judío, el holocausto nazi. Bueno, sabemos que hay mucha polémica, que si sí, que si no, que si el número fue más, menos, no vamos a entrar en eso, pero algo hubo obviamente. Y ellos le llaman, nosotros lo conocemos como holocausto, ellos le llaman la Shoah. ¿Y qué viene? ¿Qué es Shoah? Habla de tempestad, devastación, alboroto. Quedémonos con esta palabra porque quizás no, porque sé que son muchos textos, pero cuando vimos el tema del juicio de los vivos, muchos textos hablaban de un día de alboroto. Alboroto, asolamiento, asolar, calamidad, destrucción, quebrantamiento, pero también restaurar. Interesante, ruina, tempestad. Una devastación. Pero también restaurar. Esta serie del tercer al cuarto ángel comenzó con esta palabra. Especialmente viendo lo de Daniel 8:14, ¿no? Es decir, y a los 2300 tardes y será purificado el santuario, vemos que esa palabra también podría ser restaurado, también vindicado, reivindicado, pero esa palabra de restaurar, de alguien, de un santuario que tenía que ser restaurado, como ese tabernáculo de David, que había que volverlo a levantar. Algo que quedó abandonado, recordemos ese concepto, es muy interesante, cuando comenzó de alguna manera el tercer ángel, ese santuario había sido echado por tierra durante aproximadamente 1000 años por el catolicismo romano. Luego el protestantismo dio algún vislumbre, pero especialmente se volvió a levantar con el tercer ángel. Pero ese santuario quedó abandonado y el cuarto ángel tiene que volverlo a restaurar, a levantar. Y nos lleva esta palabra Joá, Mejoá, otra vez ruina, el desastre, asolamiento, ¿no?
pues para muchos está siendo el desastre este mensaje, está dejando la ruina y lo será y un día se consumará, no solo el mundo, pero primeramente hay una institución que será la ruina completa, la desolación, y lamentablemente es la institución, la Iglesia Adventista Institucional. Nos habla de soledad, pero también desierto. Habíamos visto el desierto, hay muchas palabras con referencia al desierto en la Biblia, obviamente, y hay una doble connotación quizás, en el sentido de una ruina, algo que queda hecho un desierto, pero también estaba ese de que Dios, ¿qué decía Oseas? A su pueblo, a Israel, yo las llevaré al desierto y hablaré a su corazón. A veces Dios nos tiene que llevar a un lugar, digamos, un poco desolado para que podamos escuchar su voz. Y esto tiene, hoy creo que de alguna manera todos podemos estar sintiendo, estemos donde estemos, aunque estemos en medio de una ciudad o en medio de la selva, pero que a veces podemos sentir que estamos en el desierto. Pues Dios también nos está llevando para hablar a nuestro corazón. ¿Y el desierto es fácil? Pues no. Yo recuerdo, hace muchos años atrás, una vuelta, un regreso que hice a mi casa desde muy lejos, en bicicleta. Estaba en Latinoamérica, en la otra punta de Latinoamérica casi, y volví y me tocó atravesar muchos kilómetros de desierto. Era carretera, obviamente, en bicicleta si fuera solo arena hubiese sido más que complicado. Había carretera, pero era como cuando uno ve, son las imágenes de como cuando ve el desierto del Sahara, así, arena, especialmente por Perú, después Chile, y fueron 3.500 kilómetros de desierto. Realmente es muy duro el desierto. Yo recuerdo que tenía 28 o 29 años, estado atlético no me faltaba, podía pedalear y venía pedaleando muchos miles de kilómetros, pero mentalmente era algo muy, muy difícil de llevar. Solo ver, siempre uno aspiraba a ver algo de agua verde. Cuando iba por medio de la selva era maravilloso, inclusive veían animales, todo era frescor, pero el desierto es muy duro y mentalmente es muy duro. Y de alguna manera esta prueba la estamos teniendo. Hay una fortaleza mental que tenemos que tener para seguir adelante con este mensaje. Creo que todos lo sabemos. Necesitamos mucha ayuda de Dios, obviamente, pero necesitamos también tener esa fortaleza y pedirle a Dios y aplicar y practicar esa fortaleza, porque a veces creo que muchos hemos oído que nos puede haber venido a nosotros al pensamiento de gente que, mira, estuve por tirar la toalla. Yo recuerdo que ahí me estaba por pasar eso. Era muy difícil a nivel de visión, ver siempre el desierto, mentalmente yo sabía que me podía quedar ahí, pero bueno, nos toca lo mismo. Pero también para otros es el desierto del asolamiento. Shabá, destruir, sustancia. Tejuá, estruendo, clamor fuerte, aclamación, alboroto, estrepitoso, sonido, voz. Interesante, un clamor fuerte. Solamente hay que intercambiar la palabra y es lo mismo, fuerte clamor, alboroto. Todo esto venía de esta palabra de la Shoah, de esta destrucción. También nos habla de brisa, del ocaso. La brisa siempre es algo bonito. Ocaso, alba, anochecer, mañana, noche. ¿Cómo? La palabra mañana nos lleva a algo que es al mismo momento anochecer y alba, noche y mañana. Pues para unos nace la luz y para otros está viniendo la noche, sin duda. Vemos cómo esto tiene esas dos connotaciones. También nos habla de soplar. En el texto de Isaías veíamos algo que alguien dará el soplo, en ese que vendrá el enemigo como un río, pero estaba la otra connotación del mensaje de Dios, que viene como torrente impetuoso, como soplo de Jehová. También estar tranquilo, seguro o exitoso, prosperar, ser prosperado, tener paz. Pues, que dice que nosotros alcanzamos con la justificación por la fe, la paz para con Dios. Y también nos habla 32:44, ave impura, lechuza. Esto fue como un detalle, ¿no? ¿Y qué tiene que ver aquí? Pero el mensaje del cuarto ángel habla de que hay un lugar que se llena de aves impuras, de toda ave impura y espíritu aborrecible. Y hay una ave impura que es como igual a la lechuza, pero más grande, ¿no? Muy utilizada en el ocultismo, ¿no? ¿Sabemos cuál es? El búho. Bueno, interesante, solo un detalle. Aquí, bueno, vamos a ir a la que está abajo de todo, 34:27, Yayab. Es muy larga, pero por ejemplo vemos sentarse, dice específicamente como juicio en emboscada, inquietud. Otra cosa a tener en cuenta, también la Biblia nos hablaba de este juicio de los vivos como en un doble matiz. En un momento como que Jesús se sienta a afinar la plata, por ejemplo, pero en otro momento también se levanta. ¿Para qué? Para dar el pago a sus enemigos, pero también para
liderar las huestes de Israel, como aquel gran guerrero, gran capitán que se le apareció a Josué. Entonces tiene esa doble connotación. Jesús se sienta para juzgar, porque esa es, en juicio se sienta, pero también está de pie liderando la batalla. En quietud, permanecer, casarse, establecer, afirmar, habitar, hallar, morada, bueno, es muy amplio. Presidir, reposar, resistir, salvar, vivir. Es vida este mensaje, es vida lo que nos da el cuarto ángel, y si somos sellados, pues ya eternamente. Y aquí solo un resumen de un poco más. Aquí los tengo, rápido, los voy a, porque es muy amplia esta palabra, pero es muy significativa realmente las cosas si estamos viendo a lo que es el inicio del juicio de los vivos. Por ejemplo, dirigir erradamente, burlar, engañar. Hay unos que estuvieron dirigidos erradamente, fueron atalayas ciegos, y ahora encima se burlan y engañan al pueblo. Yalá también, prácticamente igual, remover el alma por muerte, quitar, robar. Alguien viene como ladrón. Y después nos dejar caer o desnudar, ¿no? Vela, ¿para qué? Para que no, cuando venga como ladrón, no nos halle desnudo. Saquear, despojador, despojar, quitar, robar, saquear, tomar. Después también, por ejemplo, espino. Vimos esos espinos en referencia a esos que son en el juicio son quemados por el fuego a una. También levantarse. Nos habla de la luna. Bueno, esto creo que se ha tocado poco, pero seguramente hay mucho ahí. Hoy hablamos un poco, armar lazo. Este mensaje también enlaza a unos para un lado y a otros para el otro. Y nos habla ondulante, Quillón, Río de Palestina, Sison. ¿Quién recuerda qué pasó en Sison? ¿Qué pasó en Sison? Alguien cortó la cabeza de muchos, ¿no? Luego de que cayera fuego del cielo, Elías, en el arroyo de Sison. Vomitar, cortar, temporada de cosecha, verano. Y abajo, siega, cosecha, fruta de verano, fruto higo seco, pasas, verano. Interesante. Pero este texto lo habíamos visto en el juicio de los vivos. Ezequiel 7:5, así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra. En Apocalipsis 13, ¿quiénes son especialmente los moradores de la tierra? Son especialmente estos que hacen, dice, y hace que los moradores de la tierra hagan ¿qué? Una imagen de la bestia. Eso va a pasar en el mundo entero, pero ¿dónde comienza? ¿Cuál es la connotación plena de esa segunda bestia? ¿Estados Unidos? Un mal, viene el fin, la mañana viene para ti, morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día de tumulto. ¿Por qué tumulto? Aquí lo remarqué. Tumulto lleva lo mismo que alboroto, y no de alegría sobre los montes. Si hablamos de Estados Unidos, hablamos de mañana como comienzo del juicio de los vivos, con esa connotación, como comienzo del fin, porque Jesús mismo lo dice, que la siega es el fin. ¿Alguien recuerda a qué horario fueron los atentados? La mañana, por así decir, la mañana en toda su... Mañana, aún no habla de amanecer, pero la mañana en sí, ¿qué horario nos puede venir a la mente? ¿A qué hora se hacía el sacrificio matutino? ¿9 de la mañana? Las 9 de la mañana es como el horario pleno de la mañana, ya el sol está más arriba, no tanto, no es el mediodía, como el medio entre las 6 y las 12. ¿Alguien recuerda los horarios de los atentados? 8:46, Torre Norte, 9:03, Torre Sur. ¿Casualidad? He aquí el día, he aquí viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. Destrucción viene, buscarán la paz y no la habrá. Veíamos también la vara, esa vara que es quitada. Se quita el mando y se da otro. Se levanta un nuevo sacerdocio. Vamos a ver un poco más sobre la palabra mañana aquí. Yo sé que esto quizá puede ser tedioso, pero realmente es importante. Para que tengamos ciertos conceptos y cuando leamos la Biblia, leemos Tarshish, ya sabemos lo que significa, por ejemplo, por lo menos ir teniendo. Quizá algún día se haga alguna especie de manual, ¿no? Sobre ciertas cosas. Dice, la palabra 68:43, Sefirá. Sefirá, no suena, ¿no? Sefiró, Sefará, es interesante. Viene de 68:42, nos habla de corona, como rodeando la cabeza, bueno, diadema, mañana. La mañana, la corona, alguien vino, esa mañana alguien vino como ladrón, el que lleva la corona por excelencia, pero también
en nuestro juicio ya queda certificada nuestra corona, si somos inocentes, obviamente, si somos justificados. Después nos lleva a Zafir, cabra macho, lo que sería macho cabrío. Esto generalmente tiene una connotación mala para nosotros, pero pensemos que la cabra era un animal limpio, no era un animal inmundo. Es verdad que cuando se habla de la separación representa a ese pueblo de Dios infiel. Pero yo no sé si quizá la gente, o el que ha ido al campo, ha pasado, ha visto al macho cabrío, el macho cabrío en sí, cuando va llevando a toda la manada, cómo los cuida. Incluso yo una vez venía en bicicleta y veo cómo iban cruzando y él se quedó en medio de la carretera, con los cuernos, esa barba, todo, cuidando que crucen toda la manada, todos, y luego él cruzó. Cómo cuidan realmente, cómo lideran la manada de una manera muy, muy noble. Zafar, eludir, retornar, madrugar. Alguien que retorna, pero hay algunos que eluden la tarea. Y esta también, la otra nos habla de lechuza. Recordemos la palabra Armagedón, ¿no? La sexta plaga. Tengamos en mente los 3 espíritus inmundos a manera de qué. Dice cefardea, 8652, salteador de ciénaga, rana. ¿Qué tiene que ver la rana con la mañana en todo esto? Pero ¿quién del Armagedón? Ya suena mucho la rana, ¿no? 3 espíritus inmundos a manera de rana. Dice, bueno, pero eso está en el futuro. Sí, está en el futuro a nivel de consumación. Pero ¿será que ahora Satanás no está mandando a los reyes de la tierra para reunirlos para la gran batalla? ¿No lo está haciendo ya de hace un tiempo atrás? Vamos a ver alguna cita de lenguaje luego. Cefat, torre, atalaya. Otra vez, ¿no? Y abajo. Observar, aguardar, atalaya, centinela, considerar, mirar, vigilar, vigilia. Bueno, no hay mucho que decir ya sobre atalaya, creo que todos los adventistas conocemos esto. 8659, para ver solo a dónde nos lleva. Bueno, 8732. Florecer. Nos hablaba de una vara que había florecido. Hay un pueblo que tiene que florecer y dar fruto. Esa connotación con todo lo que es el momento de la siega, todo lo que es el sembrar, bueno, todo esto de la vida en el campo, inclusive. Florecer. Me dicen, es verdad, primavera. Cuando se florece, primavera. Hoy hay mucha polémica en el 2031 con el tema de primavera-otoño. ¿Cuándo viene Jesús? Recordemos algo, la primavera, la connotación hoy de primavera es la lluvia tardía. Es la lluvia de primavera. Todo lo que es lluvia tardía y tercer Elías, a eso apunta la primavera. No a que Jesús va a aparecer en primavera y no en otoño, no. Los tiempos se tienen que cumplir y los tipos también. Jesús viene en otoño. Nos lleva a Sión. Desierto árido, desierto seco otra vez. Y luego a Sión, monte de Jerusalén, Sión. Columna monumental, abajo, Sión, 7725, para guiar, señal, monumento. La palabra no es la misma que la que habla, por ejemplo, en Ezequiel. Es interesante que estamos partiendo de una palabra que es la que más se usa en la mañana en Ezequiel. La palabra que habla en Ezequiel, de señal, no es la misma, pero es interesante porque nos habla de columna monumental, nos hablaba de atalayas, de guiar y también de señal. Y monumento, ¿qué es el sábado? ¿No es el monumento? 5329, Nazaj, brillar, inclusive desde lejos. Y más abajo nos habla de capataz, dirigir, jefe, velar, vigilar. Luego, Netzach, 5331, el objeto brillante a la distancia hacia el cual se viaja. ¿Cuál es el objeto brillante al cual nosotros viajamos y es nuestra intención llegar? Hay una ciudad, ¿no?, de oro transparente, como algo que jamás hemos visto. Esplendor, veracidad, confianza, eterno, fuerza, gloria, permanecer perpetuamente, perpetuo, siempre, victoria. Bueno, son palabras ya sublimes. La mañana. 6727, también nos habla de sequía. El desierto otra vez, brillar, quemar, secar. Hablamos de este juicio como fuego que quema. Algunos ya los quema para destrucción, pero algunos ese sello, ¿no? Cuando vemos a los animales que se los sella, se los quema. Más abajo nos dice calcinar, ya directamente algo que se consume. Y había algunos que son consumidos.
aridez, desierto árido, aridez seco, sequedad, sequedad, sequía. Luego otra vez nos habla de brillante. Y también nos habla, Tzutz 66:29, de parpadear. Para algunos será, dice, como un parpadear, la muerte y ver a Cristo en las nubes. Florecer, arrojar renuevos. Atisbar, florecer. 68-61, enrollar. ¿A qué nos viene? Ahí cuando se habla de el sexto sello, vemos que acá estamos partiendo de la sexta plaga, pero el sexto sello dice que en un momento el cielo se enrolla como un pergamino. Y luego nos habla de espiga. ¿Espiga? Y esta espiga sí es en connotación de la espiga, la del trigo en sí. Luego ser, roca. Y abajo Tzor, lo mismo que roca, Sor. Es interesante porque nos habla de roca. Hay una palabra que nos dice que Tarshish también quiere decir piedra del lugar o lugar de la piedra. Nos lleva a 68-87, tzarar, estorbar, adversario, afligir, angustia, angustiador, atar, atribular, enemigo, estrecho. Hay un camino estrecho, hoy hablamos, pero hay alguien que estorba, hay un enemigo. Es un momento de aflicción. ¿Tenemos aflicción? Creo que todos estamos sintiendo aflicción, ¿no? Y más que sentiremos. Enemigo estrecho, vender. Vende todo lo que tienes y hay que comprar el campo. Nos habló Jesús y el mensaje a la Odisea. 46-92, Matzor. Nos habla otra vez de aflicción, pero también nos habla de fortaleza fuerte, asedio, baluarte, fortaleza, fortificar, foso, sitiar, sitio. Hay una aflicción, pero hay una fortaleza también. Y luego, bueno, vamos a sur abajo, otra vez roca, en referencia a Job. 66-97, sur, nos habla de roca o canto rodado. ¿Quién es? ¿Cuál es la palabra? O para alguien se le puso un apodo que en realidad, más que la roca, la piedra fuerte, era un canto rodado. ¿Quién es? ¿Pedro? Hoy hay alguien que se hace llamar Pedro y que de alguna manera viene en plan de tercer Elías. Y para el mundo lo va a hacer. Se viste de blanco y está en Roma, ¿no? Refugio. ¿Pero es un refugio? ¿Este canto rodado es un refugio? ¿Hay otro Pedro? ¿Hay un Elías verdadero de Dios? ¿Es un refugio? Nos habla de filo, fortaleza, fuerte, fuerza, pedernal. Me acuerdo, quizás recordemos esta palabra en Ezequiel. Vemos que partimos de Ezequiel, que le dice que pondré tu frente como un pedernal. Peña, peñasco, piedra, refugio, roca. Tzará nos habla de aprieto. Vaya que estamos sufriendo aprietos. Aflicción, angustia, calamidad. Pero esa aflicción puede ser para bien o puede ser una calamidad. Conflicto, rival, tribulación, venganza. En la mañana comenzó la tribulación. Piedra, cuchillo afilado, pedernal. Y otra vez estrecho, problema, humillar. Bueno, un poquito más. Aquí nos habla de casa de la roca, en referencia. Aquí vemos Tarshish, lugar de la piedra. Y aquí nos habla de Beit Sur. Es verdad que no es Tarshish, pero casa de la roca. Y luego nos habla de Bayit, casa, familia, cabaña. Bueno, cabaña creo que a todos ya nos lleva el pensamiento a un lugar. Cámara, nos habla de linaje, mayordomo, hay un linaje santo, hay un mayordomo, templo, tienda. Y más abajo, Batzir, 1210, interesante, vendimia, cosecha de uva, la vendimia. Luego van a construir. Pensemos siempre ese tabernáculo que hay que reconstruir, poner cimientos. Ha habido que poner cimientos otra vez, cuando este mensaje ha comenzado, cuando este ministerio ha tenido que poner cimientos, cimentar otra vez cosas que se estaban dejando enterradas o quitando, reedificar, reparar, restablecer, restaurar otra vez. Y Batzar, 1219, cortar, juntar uvas, aislado, amurallar, fortificar, fuerte, vendimiador, vendimia. Vemos esa vendimia, en el tiempo del fin tiene mucho en connotación también con el juicio de los impíos, pero no solo, también es el pueblo de Dios. Y Betzar, oro, esto lo dejo aquí, hemos presentado algunas cosas, el becerro de oro, quizás más adelante ya se han presentado, pero también algo me dice que hay mucho en el oro, por algo el paganismo lo usa tanto. Y nos lleva también Bosra, Edom, Bosra. Bosra era el lugar de la vendimia en Edom. Ra,
cuidar, apacentar un rebaño, pastar, gobernar, asociarse como amigo, el amigo del novio, alimentar, compañero, devorar, sustentar. Compañero, devorar, bueno, para algunos Jesús puede venir como un ladrón y son devorados, pero también, ¿qué nos pasa a la mayoría? ¿Qué nos pasó cuando empezamos a escuchar esto? Que nos hemos devorado esto. Esto era de escuchar horas y horas todo lo que se iba presentando y lo que ya se había presentado. Sustentar. Y luego Tseror nos lleva, bueno, más abajo, Sheret Shahar, esplendor de la aurora. Esplendor de la aurora. Alba, día, mañana. 78:37. ¿Por qué lo puse acá otra vez? Porque esta es la palabra que habíamos usado aquí, en otro texto, venía de otra raíz, y al final, llevando con la de Oseas, llegamos a la misma palabra de mañana que habíamos visto ya antes, que era de 78:37, no es la misma que la de Oseas. Y como llevando, oyendo aquí, terminamos otra vez en la misma. Esto no hay engaño aquí, ¿eh? Bueno, y vamos a ver, esto sí más cortito, las palabras alboroto aquí. Isaías 77:12, hay, dice, multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Isaías 66:6, que números, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Y la palabra alboroto, esto es solo una diapositiva, no se asusten, nos habla de ya, alboroto, ya, desolar, ¿nos suena? Ya, shoah, es semejante, desolar, asolar, desolación, estrépito. Nos habla abajo Yahvá, tempestad, vertiginoso, destrucción. También hay los textos que Dios viene como tempestad. Y nos habla de Yaún, rugido. Dios mediante, más adelante vamos a ver esto del león, porque también es muy interesante. Vertiginoso, destrucción, alboroto, desesperación, estruendo, fausto, murmullo, ruido, sonido, tumulto. Luego, desolación con ruina, devastación, asolamiento, alboroto. Y tumulto, que vimos que en Ezequiel 7:7 habla de tumulto, dice meyumá, confusión o levantamiento, aflicción, alboroto, angustia, confusión, consternación, destrozo, pánico, quebrantamiento, quebranto, turbación, también es alboroto. Dice comparecer, bueno, con H2000, hacer alboroto, agitar grandemente, callar, conmover, destruir, estruendo, hacer, temblar. Hay muchos textos que hablan de que Dios hará temblar los cielos y la tierra. ¿Cuándo? Bueno, vamos a ir a la sexta plaga, volver, porque estamos ahí, ¿eh? Estamos en la sexta plaga. Tú dices, no, eso está en el futuro. Claro, por supuesto que la sexta plaga en sí está en el futuro. Pero el Armagedón y el vengo como ladrón, ¿será que solo está en el futuro? Dice, los espíritus de demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirles a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Estos espíritus como rana, todos los que ya hemos visto, lo que Víctor especialmente ha presentado, ya sabemos cuando se cumple de una manera literal y estos, digamos, extraterrestres irán a los reyes de la tierra para este conflicto ya final, la consumación del conflicto de 6.000 años, en ese valle de Israel, ese cataclismo total. Pero dice aquí que los espíritus de demonio irán en busca de los reyes de la tierra para engañarlos e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha. ¿Y cuál es la última lucha de Satanás? ¿Será que está en el futuro? Miremos lo que dice más adelante. Esto está en Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos. Dice, el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente del mundo. Satanás también está preparando sus fuerzas del mal, saliendo a los reyes de la tierra en todo el mundo, saliendo en su tiempo para reunirlos bajo su bandera y prepararlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Eso nos habla en el Armagedón, el gran día, la gran batalla del día del Dios Todopoderoso. Pero ¿qué nos decía Oseas? El gran día de Israel, y Israel es la ciega. ¿Será que ya estamos en el Armagedón? Cristo se mezclará en las filas en el último conflicto. La obra del Espíritu Santo debe combinarse con el esfuerzo humano. Todo el cielo está empeñado en la tarea de preparar a un pueblo para estar en pie en estos días finales. El fin está cerca y necesitamos mantener a la vista el mundo futuro. En este conflicto final, el capitán de las huestes del Señor, haciendo relación a Josué 5:15, está conduciendo los ejércitos del cielo. Quizá ahora vemos
siempre esa referencia al Señor, quizás de una manera más invisible, llevando y conduciendo, ¿qué nos viene a la mente? Pues a mí me viene el desierto y la columna de nube y de fuego. Dice, conduciendo los ejércitos del cielo, mezclándose en las filas y peleando nuestras batallas por nosotros, mezclándose en las filas. Tendremos apostasías y las esperamos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esto es algo muy doloroso, especialmente cuando alguien está, uno tiene hasta inclusive una gran hermandad y amistad y de pronto se sale y empieza encima la oposición y hasta una oposición violenta contra uno mismo, contra nosotros. Esperemos que no seamos de ellos. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esto es la siega. El ángel, el poderoso ángel, que baja del cielo, iluminará la tierra con su gloria. Y está hablando del conflicto final, la gran batalla final del Dios Todopoderoso. Mientras clama en forma poderosa en alta voz, ha caído la gran Babilonia. Perderíamos fe y valor en el conflicto si no nos sostuviera el poder de Dios. Toda forma de mal cobrará intensa actividad. Los ángeles malos unirán sus poderes con los hombres inicuos y como aquellos han estado en constante conflicto y han obtenido experiencia en los métodos de engañar y batallar y se han estado fortaleciendo durante siglos, no se rendirán en el último gran conflicto sin una lucha desesperada. ¿Y no es ahora esto? ¿Es futuro o es presente? Y todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto en litigio. Tendrá lugar la batalla del Armagedón y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Cuando uno lee esto y dice, ¿durmiendo a nosotros la batalla del Armagedón, la sexta plaga? ¿Estará alguien durmiendo en ese momento? ¿Pero qué nos estaba hablando? Apocalipsis 18. Dice, debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. A esto a muchos les suena, ¿no? Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Si Dios quiere, trataremos el tema de una trompeta tras otra en otro momento. Las copas son las plagas, obviamente. ¿Pero qué nos dice? Que la batalla del Armagedón no nos halle durmiendo, que debemos ser vírgenes prudentes, estar con el aceite en nuestras lámparas, cuando se proclame ¿qué? El mensaje de Apocalipsis 18. Y uno dice, pero yo pensaba que Armagedón está en el futuro. Y yo pregunto, ¿qué comenzó el 11 de septiembre del 2001? ¿Fue un día grande? Pensemos, Ezequiel 7:7, un mal. Esto tenemos que tener claro, que nadie por ahí quiera confundir o confunda o quiera confundir mis palabras. Fue un mal, obviamente, pero fue un día grande, impresionante. Fue, por así decir, un digno comienzo del Armagedón. Un día, en un sentido claro, inolvidable. ¿A quién se le puede borrar ese día de la memoria? ¿Y qué pasó a partir de ahí? ¿Qué estamos viendo hoy día? Por supuesto que algo llegará a la consumación. Esto es lo que se viene planteando y estamos planteando hace tiempo. Todo este cuarto ángel, todo este momento final, esta siega, es la consumación. La venida de Cristo ya comenzó, pero se consumará cuando Él aparezca en las nubes, en el otoño, en tabernáculos 2031. Pues el Armagedón ya ha comenzado, estamos en pleno Armagedón, por supuesto que llegará a su consumación, en ese momento de la sexta plaga. Ahora entendemos por qué en la sexta plaga se nos hace la advertencia de vengo como ladrón. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento de la sexta plaga nos advirtamos o demos la advertencia, no. Había gente que tenía que estar velando para saber cuándo este momento había comenzado, para saber cuándo este desencadenamiento final del Armagedón comenzaba. Cuando esta lucha, esta batalla final ya había comenzado. Había gente que tenía que estar velando. Y el 11 de septiembre fue más que una señal. Pero los que tenían que estar velando especialmente no lo hicieron. Recordemos que a los primogénitos se les daba una doble bendición.
Pues los que están al frente tienen una gran responsabilidad, pero tienen una gran bendición también. Ellos eran los que la tenían para poder discernir ese momento, pero no lo hicieron. Dices, escenas de enorme interés están casi sobre nosotros, y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo, que ha acompañado la marcha de su causa a través de todos los siglos, y que ha prometido bondadosamente estar en persona con su pueblo en todos sus conflictos hasta el fin del mundo. En persona con su pueblo en todos los conflictos. Y uno dice, ¿y no? ¿Y cómo fue? Vemos esas visitaciones. Yo remito especialmente a lo que Ángel está presentando. El Cristo estando en persona. ¿Está Cristo en persona ahora? Pues aquí la Biblia y Ellen White nos dice que sí. Pues hay que saberlo reconocer. Seguiremos tropezando en este tema, seguiremos dando vuelta por el maldito orgullo en este tema. Recordemos que Tarshish, todo lo que se presentó de Tarshish surgió por una palabra: someterse. Agacharemos la cabeza y nos someteremos y nos dejaremos de dar tanta vuelta con algo tan sencillo. Él defenderá su verdad, Él hará que ésta triunfe, Él está listo para suplir a sus fieles de motivos y poder de propósito, inspirándoles esperanza y valor en la creciente actividad cuando el tiempo esté muy cercano. Una fiera lucha final. Bueno, esto es como el subtítulo, una fiera lucha final. Los engaños, las falsedades, las imposturas aumentarán. Desde todas partes llegarán clamores de: yo soy el Cristo y el tiempo viene, está cerca, pero Cristo dijo: no vayáis en pos de ellos. Lucas 21:8. Habrá una fiera lucha antes que se revele a este mundo el hombre de pecado, quién es y cuál ha sido su obra. Vemos esta fiera lucha, este fiero conflicto, esta batalla espiritual, pero no solo espiritual, del tiempo del fin, antes que se revele el hombre de pecado. ¿Ya se ha revelado el hombre de pecado? Pues no. ¿Se está revelando? Está, pero para el mundo se ha revelado, pues no. Quizás para nosotros sí, somos adventistas, claro, tenemos una ventaja, pero para el mundo todavía no. Dice, mientras que el mundo protestante se va haciendo más benigno y afectuoso con el hombre de pecado, no ocupará el pueblo de Dios su lugar como ejército aguerrido y valiente de Jesucristo para hacer frente al conflicto que debe venir, mientras los hijos del Todopoderoso escondan sus vidas en Cristo, en Dios. ¿Y en dónde nos escondemos? La llaga. La Babilonia mística no se ha obtenido de la sangre de los santos, y no estaremos completamente despiertos y alertas para atesorar los rayos luminosos, ¿nos suena algún versículo? Que han estado resplandeciendo de la luz del ángel que ha de iluminar la tierra con su gloria. ¿En dónde nos escondemos? En la llaga. ¿De dónde salen los rayos luminosos? ¿De la luz del ángel? Habacuc 3:4. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, costado, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos humillaron, sus caminos son eternos. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? El caballo es símbolo siempre de fuerza, de nobleza, pero de guerra, de lucha. ¿Está luchando hoy Dios? ¿Está ya Jesús en su caballo de victoria? Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío. La cabeza de la casa del impío. Recordemos que los más impíos para la Biblia son los apóstatas. Descubriendo el cimiento hasta la roca, Selah. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, todo esto es la siega. Otoño, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Los rayos brillantes, el cuarto ángel, la llaga, en este mensaje que hace temblar la tierra. Tembló, el 11 de septiembre la tierra tembló, vaya que todos temblamos, Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos, así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado.
Está en el futuro, está en el pasado, está tanto en uno como en otro. Hay un concepto que es muy adventista, que es el ya, pero todavía no. Creo que en todas las cosas lo debemos tener claro. ¿Ya descendió? Sí. ¿Descenderá? Claro, en gran manera. Ya, pero todavía no. ¿Comenzó el Armagedón? Ya, pero todavía no. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17:4. Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. ¿Y por qué? Bueno, al fin y al cabo es la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero si antes nos hablaba de la sexta, ahora de la séptima. Sabemos que la sexta desemboca plenamente en la séptima. Cuando ya está esa batalla en todo su esplendor, aparece Cristo. Séptima copa, pero no es solo eso, hay muchas cosas, la resurrección, el gran terremoto. Necesitamos estudiar esto. ¿Necesitamos saber cuándo viene Cristo? Pues obvio, aquí nos los dice. Vamos a ser tan estrechos para entender qué, entonces si no. Porque recordemos algo, todo lo que se está planteando prácticamente es gracias a que ya sabemos cuándo viene Jesús. Sabemos que Jesús viene en otoño del 31 y solo de ahí tenemos que empezar a mirar, a echar cuentas y cosas para atrás, pero si no supiéramos eso, no podríamos saber nada de todo esto. Dice, los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin lucha, pero la providencia tiene una parte que realizar en la batalla del Armagedón. Yo pregunto, ¿solo en un futuro? Cuando la tierra sea iluminada con el ángel de la gloria de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán de su somnolencia y los ejércitos del Dios viviente tomarán el campo. ¿El Armagedón es una batalla literal a espada? Por supuesto. ¿Y es una batalla espiritual? Pues por supuesto. Y la gran batalla espiritual del fin del tiempo. Otra vez, el Armagedón en comunión con el cuarto ángel. ¿Y cuándo será el salid de Babilonia? ¿En ese momento, en la sexta plaga, diremos a todos salid de Babilonia? Claro que no. 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra, en tanto que los siervos de Dios son sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ansiosas de entrar en conflicto. Están ansiosas las naciones del mundo. ¿Para qué se van armando tanto? ¿Para después tirar todos esos armamentos a la basura? Pero están siendo refrenados por los ángeles. Cuando se quite este poder restrictivo, ya sabemos cuándo, ¿no? Cuando finaliza el juicio de los vivos, vendrán tiempos de dificultad y angustia, se inventarán mortíferos instrumentos, pero esto se da solo en ese momento, en el último año inventarán un montón, no lo están haciendo ahora, se inventarán mortíferos instrumentos de guerra, barcos con su carga viviente serán sepultados en las grandes profundidades. Todos los que no tengan el espíritu de verdad se unirán bajo la dirección de las agencias satánicas, ya está pasando, pero serán retenidas bajo control hasta el momento cuando se produzca la gran batalla del Armagedón. Pero vamos a ver textos que Ellen White lo pone en el futuro, lo pone en el presente y lo pone de alguna manera para nosotros en el pasado. Hay una gran batalla final, una consumación, por supuesto. Toda forma de mal asumirá súbitamente una intensa actividad. Los malos ángeles tienen sus fuerzas con los hombres malos, unen sus fuerzas con los hombres malos y como han estado en conflicto constante y han adquirido experiencia en relación con las mejores maneras de engañar y batallar, se han ido fortaleciendo por siglos. No serán el gran encuentro final, sino una lucha desesperada. Cada cual deberá estar de uno o del otro lado de la contienda. La batalla del Armagedón se librará y aquel día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Otra vez, una repetición. Debemos estar bien despiertos, teniendo como las vírgenes prudentes aceite en nuestras vasijas junto con nuestras lámparas. ¿Cuál era el mandato de Jehová en sus tiempos? No nos toca pronosticar fechas, nos toca ni la fecha de la segunda venida, ni la fecha entre 1844 y la segunda venida. Lo que nos toca es velar y orar, estar como vírgenes prudentes, con aceite, para reconocer este día, el día del juicio, el día del Armagedón también. Debe reposar sobre nosotros el poder del Espíritu Santo y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Si Cristo no estaría ahora a la cabeza, nada podríamos hacer. Y ese cuarto ángel es el mismo Cristo. Habíamos presentado la cita en Apocalipsis, luego del tercer ángel, en Apocalipsis 14, a partir del versículo 14, cuando se habla de la siega, de Jesús con la hoz en la mano, cómo era esa relación del cuarto ángel y los otros tres. Era un paralelismo exacto. Todos estos momentos que estamos viendo.
Solemnes eventos están a punto de ocurrir ante nosotros. Las trompetas suenan unas tras otras, se derrama una copa tras otra sobre los habitantes de la tierra. ¿Qué son estas trompetas? Dios mediante lo veremos. Son las de Apocalipsis 8 y 9. Y lo que decíamos, ya solo ver esto, es una locura decir que aquí comenzó el Armagedón. Esto es impresionante. Este comienzo del conflicto final es indiscutible. Y este día, bueno, vaya que sacudió el mundo de todas las maneras que uno lo puede decir. Todos los que teníamos ya cierta edad y nos acordamos, creo que no hay ningún día, ni siquiera hubo un día, yo creo, en la historia de la humanidad tan famoso y tan impresionante y que haya sacudido al mundo entero como este. El diluvio, cosas así. Daniel 11:40, ya todos conocemos, y los que no, bueno, que se pongan a ello, lo que ya desde 2006 se viene presentando de estos versículos. Pero al tiempo del fin, en el fin del tiempo, al cabo del tiempo, el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá como un torrente y las pasará. ¿Cuándo se cumplió esto? Ya está más que presentado, aquí, indudable. Ese rey del sur, ese viento solano, ese Islam, movido por ese ocultismo, obviamente, que se puede hablar de falsa bandera, pero indudable, el ocultismo moviendo también al Islam. Y aquí comienza una batalla, pero ¿cómo termina? ¿Qué nos dice Daniel 11, del 40 al 45? ¿Cuál es la consumación de esto que aquí comenzó? Daniel 11:44, pero en noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Versículo 40 comienza, versículo aquí es la consumación y no lo estamos viendo hoy. Quizás nos estén tirando con misiles, con bombas atómicas, pero solo eso es lo único que falta, porque se están tirando con todo, ¿sí o no? Especialmente Estados Unidos y China. Pero ¿quién es el otro agente, el otro aliado de este poder oriental? Ese que está en el norte, Rusia. Si a Rusia no se hubiesen esforzado y no se hubiesen propuesto en dejarlo siempre del otro lado, algo inadmisible en política internacional cuando Rusia acepta la democracia y todos los valores y todos los principios occidentales, pero si Rusia no se hubiese quedado del otro lado, sería imposible esta guerra. Por eso las agencias se han ocupado de ponerlo a Rusia siempre como un enemigo, aunque haya aceptado todo lo de Occidente, tiene que ser el enemigo, porque Rusia es la llave, lo que, por así decir, equilibra un poco la balanza, si no, no habría conflicto posible y China ya tendría que estar totalmente rendido. Lo oyen en los politólogos internacionales que hacen mucho esto, el tema de Rusia desde hace años, desde la caída del muro, no, inconcebible lo que han hecho con Rusia, pero bueno, si no la guerra no la tendrían. Persecución en la batalla, vamos a ver un par de temas sobre Ellen White, ¿dónde nos ubica el conflicto? Persecución en la batalla que vendrá antes del último gran conflicto. Los dos ejércitos se mantendrán distintos y separados, y esta distinción será tan señalada que muchos que se convenzan de la verdad se pasarán al lado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Cuando esta gran obra se lleve a cabo en la batalla, antes del conflicto final, muchos serán encarcelados. Aquí ella nos está poniendo el conflicto final al final, obviamente. Muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo, al permanecer firmes en favor de la verdad. Esto está en el pasado, en el presente, en el futuro, obviamente. Esto está en el futuro, antes del conflicto final. Aquí nos habla de la consumación del conflicto. No seréis tentados más de lo que podáis soportar. Jesús soportó todo esto y mucho más. Dice, el conflicto final será corto pero terrible. Estamos al borde de acontecimientos grandiosos y solemnes. Las profecías se están cumpliendo. El último gran conflicto será corto pero terrible. Y yo pregunto, en un periodo a nivel histórico grande, inclusive de 6.000 años, que son 30 años,
Si hacemos una carrera de 100 metros, es el último medio metro. Va prácticamente, rara vez cambia las cosas en una carrera de 100 metros en el último medio metro. Prácticamente, hemos visto algunas increíbles. Ese que se tira o el otro que se duerme y ya se ven con los laureles, pero en general ahí ya está todo decidido. ¿Y qué son en 100 metros, medio metro? Que son 30 años en 6.000 años. Lo puede ser uno en lo que sería un día, poner 24 horas, es un instante final. Dice, antiguas controversias serán revividas. ¿Eso cuándo es? Eso es ahora. Surgirán nuevas controversias. Tenemos una gran obra que hacer. Nuestra obra ministerial no debe cesar. La última amonestación debe ser dada al mundo. Hay un poder especial en la presentación de la verdad en el tiempo presente. ¿Qué veíamos hoy? Hoy hablamos, hay un poder especial. Laura lo comentó. La diferencia de ella cuando predicaba un mensaje ya caduco, un mensaje insustancial, a cuando conoció el cuarto ángel. Y creo que todos. Hay un poder especial en la presentación de la verdad en el tiempo presente. En cualquier tiempo la verdad presente tiene un poder especial. Otro mensaje, pues no lo tiene. ¿Cuánto tiempo durará? Solo por un corto periodo. La pregunta de cada uno debe ser, ¿de quién soy yo? ¿A quién debo lealtad? ¿Está renovado mi corazón? Pensemos que todo esto en la terrible y corta contienda final. ¿Y esto cuándo lo tenemos que hacer? Ahora. ¿Está reformada mi alma? ¿Están perdonados mis pecados? ¿Serán ellos borrados cuando venga el tiempo de refrigerio? Cuarto ángel, lluvia tardía. Y dice, el sábado será el tema de la discusión del conflicto final. Lo sabemos siempre lo hemos oído. El sábado es la controversia, y ahora el sábado milenial, obviamente, esa moneda de dos caras, el tema de discusión del conflicto final. Estamos en el conflicto final, indudable. Y así sucede, dice, en el ejército del príncipe Emanuel, nuestro general, quien no perdió nunca una batalla, espera un servicio voluntario y fiel de parte de todo aquel que se alistó bajo su estandarte. En el conflicto final que se está rindiendo ahora ya lo pone en el presente, en su tiempo. Pensemos también que a partir del comienzo del tiempo final, de 1798, y ya más todavía en 1844, también comenzó el tiempo del fin. También comenzó el juicio de los muertos y empezó también a desencadenarse todo lo que hoy estamos viviendo, pero ha llegado un momento, un antes y después, un punto de giro y de inflexión que fue el 11 de septiembre. Inclusive sabemos, obviamente, que es un conflicto religioso, porque lo que ya sabemos todos, y el que no es porque no quiere saberlo, o debería, que los que conmovieron todos esos acontecimientos, lo que hoy están moviendo, la pandemia y todas estas cosas, ¿quiénes son? Gente religiosa. Esto es un conflicto religioso. Entonces estamos en medio de una batalla tanto espiritual como terrenal. Entrelazado, todo entrelazado. Unas cosas van con la otra. Y esta gente, ¿a quién quiere destruir por sobre todo? A la verdad, a Jesucristo. Dice, en el conflicto final que se está riñendo ahora entre las fuerzas del bien y las huestes del mal, Él espera que tomen parte todos, tanto miembros laicos como ministros. Todos los que se han alistado como soldados suyos han de prestar fielmente servicio como tropas siempre listas, como un vivo sentimiento de la responsabilidad que descansa sobre ellos individualmente. Es una responsabilidad, si siempre la hubo, pues ahora es más todavía. Y ahora es como el énfasis. Creo que tenemos dos figuras del pueblo de Dios que hoy las tenemos totalmente ya en su máximo prácticamente esplendor. De que somos obreros en la viña, veíamos el gran día de Jezreel, esta siega, pero también somos soldados de su ejército. Hoy tenemos que estar en esta doble función al mismo tiempo, al unísono. Como obreros en la viña, en esta siega, que de alguna manera estamos participando y siendo agentes de juicio. Hay textos que lo hablan y se irá viendo que somos agentes de juicio. Ya lo estuvimos viendo, pero hay textos muy claros. Y también que de alguna manera participamos. Ellen White dice que somos también instrumentos y somos salvadores de alguna manera. Y sabemos que si lo pensamos es así. Depende también de una parte de nosotros que el que esté enfrente se salve o no. Podemos hacerlo bien o podemos hacerlo mal, podemos hablar o callar.
y dice, la violenta obra de Satanás. Dice, el conflicto crecerá en violencia, Satanás aparecerá en el campo de batalla y se hará pasar por el Cristo, tergiversará, aplicará torcidamente y pervertirá todas las cosas que pueda para engañar, si fuera posible aún a los escogidos. Dice que aparecerá en el campo de batalla. Esto siempre es un campo de batalla. Y cuando Satanás venga, ¿será un campo de batalla? ¿O es que no? Ya se habrá acabado. Pensemos algo, y es una figura también muy sabida, y es una gran verdad, el famoso ojo del huracán. Y nunca más bien dicho ojo. Quizás la mayoría no hemos pasado por huracanes, yo solo en parte. Quizás la gente que ha estado aquí, que son de Centroamérica, bueno, allá hay una época que todos los años. Pero también nos pasan ciertas tormentas. Viene una tormenta, sopla, pero en un momento el cielo sigue rojo o negro y se calma. Y cuando eso se calma, uno dice, ahora agárrate, porque la que se viene, y eso nos pasa, todo eso creo que los hemos vivido. Esa calma que antecede la tormenta, pero antes vino también tormenta, se calma y después viene. ¿Qué pasará cuando venga Satanás? ¿Habrá una paz? Habrá una relativa paz, pero después vendrá lo fuerte. Pero inclusive, ese texto, inclusive vendrá restitución repentina cuando diga paz y seguridad, aunque sabemos que este momento tiene su plenitud ahí, también fue en el 11 de septiembre. Creo que todos nos acordamos que en lo que, por lo menos en esta parte del mundo y a nivel terrenal y lo que es el mundo, esos años de la caída del muro de Berlín, del desmembramiento, de que se desmanteló la Unión Soviética, fueron unos años en lo que se puede terrenal bastante buenos. Había una paz. Ya se había terminado la Guerra Fría, parecía que ya había vencido, bueno, uno y no había conflicto, prácticamente. Había mucha libertad, era muy diferente al mundo de hoy. Tomarte un avión era muy tranquilo, era muy fácil. Pero todo cambió en el 2001. Entonces, ¿había paz y seguridad? Pues muchos pensaban que ya está, se había acabado, había vencido una ideología y ya está. Pero también fue un ojo de huracán, porque lo que vino después y la Guerra Fría de hoy día es más fuerte que la de aquellos tiempos. Vemos cómo todo se va cumpliendo hasta una consumación. Pronto se peleará la batalla del Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, conduce a las huestes celestiales montadas en caballos blancos, vestidos de lino fino, limpio y blanco. Este que va montado en su caballo, lo vimos, que hizo temblar, que hace temblar los cielos y la tierra, que se entremezcla en la hora final, que va liderando. ¿Cómo? Conduciendo las huestes celestiales en caballos blancos. Dice, vaya, pero yo pensé que ese texto estaba en el futuro. Pues claro que sí también, pero está ocurriendo. Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Está peleando nuestra batalla hoy día. ¿Cuándo se está cumpliendo esto? Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Veíamos algo que nos habla de diadema también con referencia a la mañana y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. De esto hemos visto. Este juicio de los vivos que van salpicando, especialmente nos hablaba de eso cuando venía de Edom, dirigentes con su ropa salpicada en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar, parte de todo el momento del otoño, de la siega. Era lo último. Pero ¿qué veíamos? Que el que pisa el lagar alcanzará al que lleva la simiente. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús viene a hacer el zarandeo es antes. Pensemos la famosa parábola de Mateo 25. Corderos y cabras, que Jesús viene en su trono de gloria y se para. ¿Cuándo es eso? No, pero el trono de gloria es cuando, ¿será que en parte Jesús está en su trono de gracia, sentado afinando la plata, pero también en su trono de gloria, liderando
y ejecutando juicio también? ¿Será que ya segundo y tercer milenio, sexto y séptimo milenio, de alguna manera se solapan unos a otros a partir del juicio de los vivos? ¿Los pastores del tercer milenio? ¿El tercer milenio no ha comenzado? Bueno, desde la creación sí. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿A quién le hacen la guerra al Vaticano? ¿Cuál es su tema? ¿Que China, que Rusia, que...? ¿A quién le hace la guerra? ¿A este? Está pasando, están guerreando contra la verdad y la palabra de Dios y en un momento empezarán a guerrear también contra el pueblo. Sí, por supuesto, que en un momento, en el gran día, cuando se consume la batalla y Jesús aparezca y ellos vean que viene algo del cielo, no solo alguien y muchos, sino en algo, claro que utilizarán y todos sus instrumentos para destruirlo también. Eso indudable. Pero hoy ya están guerreando. Y Jesús ya está en sus caballos blancos con sus ángeles liderando al pueblo de Dios. Joel 2.1, ya estamos, ya terminamos. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Tocad trompeta. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Alba y mañana, ¿serán lo mismo? En parte sí. Alguien me decía, ¿y 1888? Bueno, Dios dirá. Sabemos que ahí comenzó en realidad la lluvia tardía, pero hay una verdad, algo que fue detenido y solo fueron pequeños vislumbres, pequeñas gotas, pero a partir de 2001 esto empezó a ser en abundancia. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Por eso digo, esto ya lo veremos. Ángel me comentó la otra vez, digo, en 1888, en un momento tocaremos con respecto a lluvia temprana y lluvia tardía, porque creo que también hay mucho, y creo que hay algo que está también para nosotros, pero lamentablemente muchos lo están llevando por otro terreno que está llevando a la perdición a cantidad de gente. Pero obviamente que ese mensaje sigue, es el corazón del tercer ángel, pero hay uno que se une. Dice, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, detrás de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él. Eso es lo que tenemos delante. La Nueva Jerusalén, ahí está la tierra del Edén, y detrás de él como desierto asolado. Los que van quedando atrás, los que no se unen, quedan en un desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballos. Y uno dice, bueno, ¿y a quién se refiere este ejército? Jesús y sus ángeles, hoy día, porque somos poquitos. Dice que semejante a él, en grande, en fortaleza, no lo hubo nunca. ¿Podemos decir que nosotros somos grandes y fuertes y muchos? No, pero este ejército, alguna vez quizás Jesús tuvo un ejército de ángel tan grande y fuerte como el que está teniendo en este momento, en el conflicto final. Pero ¿qué pasará en el momento de la siega luego de la ley dominical? Pensemos que, aunque serán minoría, habrá millones que aceptarán. Nunca en la tierra habrá un pueblo de Dios fiel tan grande como ese. Hubo momentos donde hubo muchos que aceptaron, pero como en los tiempos que nos vienen, luego de la ley dominical, y esa gente se unirá. Inclusive creo que la mayoría sabrá que tendrá que dejar la vida, pero lo harán. Será un pueblo fuerte y grande también, pero ahora está Jesús con una hueste angélica que creo que ni nos imaginamos. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Muchos hoy no están pudiendo soportar este día. Y este es el último texto, Ageo 2:4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac. ¿A quién representas, Zorobabel? Sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, tarde o temprano nos toca salir de ahí. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Vimos mucho de en medio,
inclusive en el candelabro, esa rama, el tronco central, todo lo que significa. Aviva tu obra en medio de los tiempos, decía también Habacuc, ¿no? Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Esto generalmente siempre lo hemos identificado con la primera venida, pero ¿qué? ¿Y ahora no? Ellen White nos dice que todos los profetas del Antiguo Testamento hablan del tiempo del fin. Hay un texto que ya lo hemos presentado, no es ninguna invención. Y llenaré de gloria esta casa. El cuarto ángel ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera será mayor que la primera. Esto podemos identificarlo en dos vertientes. Podemos hoy pensar nosotros, los que estamos aquí, que no somos nada, aquellos adventistas pioneros que levantaron hospitales, que tenían casas publicadoras, y vemos a esos hombres, inclusive se ha comentado, los vemos argumentar y todo, y decimos, no somos nada al lado de ellos. Pero dice que no, que de esta casa será mayor. Pero en especial, ¿con qué nos podemos comparar? Hay una iglesia que es la iglesia modelo de todos los cristianos de todas las épocas y la vemos como insuperable, pero sabemos que al tiempo del fin la lluvia tardía será mayor que la temprana, que aquella iglesia apostólica. Dice, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, jefe, líder, como lo quieran ver, dirigente, pastor, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Que lo escoge Dios? Sí, pero también nosotros tenemos que escoger nuestro jefe, la Biblia lo dice. ¿Hasta cuándo muchos seguirán tropezando con esto? ¿Hasta cuándo? Y aquí vemos un plano, una diapositiva, una imagen, ya para terminar, este es lo último. 11 de septiembre 2001, Tabernáculos 2031. Y vemos algunos conceptos que tienen una proyección, que comienzan y tienen una consumación. Algunos me dirán, bueno, algunos de ahí se consuman un poco antes, un año antes. Sí, es verdad, pero en parte. Segunda venida, ¿qué nos decía el lenguaje inclusive? El Señor viene con poder y gloria y nos habla de qué momento. Juicio de los vivos, Apocalipsis 18, he aquí viene el esposo. La lluvia tardía, ahí comenzó en gran manera. ¿Llega hasta el 2031 o se va para antes? Recordemos que dice que antes, justo de la presencia de que aparezca el Señor en la liberación, el Espíritu Santo también desciende sobre los fieles, sobre los 144.000. Fuerte pregón, cuarto ángel. ¿Llega hasta el 2030? Dirán algunos. Sí, es verdad. Pero, y el fuerte pregón por excelencia, que va totalmente ligado a este mensaje del 2031, no es esa voz como león que ruge del cielo, diciendo el día y hora. La siega, bueno, la siega incluía la cosecha y el quemar, la quema también. El juicio retributivo es parte del juicio. Juicio de los vivos, zarandeo, bueno, la separación final vendrá cuando Jesús nos separe completamente inclusive de esta tierra, igual que el sellamiento, ahí seremos sellados completamente cuando Jesús aparezca, pero obviamente que hoy estamos siendo sellados. Y de alguna manera, cuando somos sellados, pues ya se está consumando de alguna manera ese matrimonio con Jesús. Quizás nosotros no lo vivamos ni lo sepamos y no lo viviremos plenamente hasta que Jesús aparezca en las nubes, pero cuando somos sellados ya nada nos podrá separar. Y por último, el Armagedón. Lo que hoy estamos viendo en el mundo, conflicto espiritual y terrenal de naciones, no es algo más que, obviamente que viene hace mucho, pero algo que empezó, que se dio un punto otra vez de inflexión y tuvo un comienzo, una nueva etapa a partir del 11 de septiembre del 2001. Y yo cuando estaba, no haciendo esto, hace unas semanas, escuchaba una matutina de Fanny, que a muchos les rechinan los dientes, los oídos por estas cosas que se están diciendo, pero que son tan necesarias y tan verdad, especialmente cuando hablaba de tener hijos o no tener hijos. Bueno,
fue una de las que ha recibido más palos y la mayoría no los hemos visto porque tampoco tiene sentido ya muchas de esas cosas publicar esos comentarios. Y yo cuando estaba preparando esto y escuchando y digo, ¿qué cristiano, qué persona, qué cristiano, qué adventista, si se le preguntara, pues tú tendrías hijos en pleno Armagedón? ¿Quién diría que sí? ¿Alguien diría que sí? ¿Hoy, en algún tiempo? Pues estamos en pleno Armagedón. ¿Alguien quiere seguir con esas cosas? Pero claro, eso no es lo único. Podemos tener muy claro y no tener hijos. Y es verdad que a veces puede pasar, puede haber accidentes. Y yo lo sé. Pero también entonces quizás debemos tomar medidas radicales. Especialmente a hombres les hablo. Pero hay muchas cosas más. Seguimos acariciando pecados. Estamos en pleno Armagedón. Tiempo solemne, tiempo solemne. Obviamente que la consumación todavía está en el futuro. Pero esto, como todo, como el fuerte pregón, como lluvia tardía, como la ciega, como el cuarto ángel, como la venida de Cristo, estamos viendo que todo es un proceso de un ya, pero todavía no. Y estamos en proceso de consumación. Para el final no se pudo por cuestiones de tecnología, pero tenía un pequeño vídeo de 35 segundos. El que lo quiere ver, esos comentarios lo va a ver, que mire de primavera-otoño, cuando Ángel habla de juicio. Especialmente, primero habla en el capítulo 5, para entender esto yo lo recomiendo porque habla especialmente del tema de la siega del Valle de Israel. Pero luego en la 6, cuando hace el resumen, hace un comentario que yo creo que, no sé si acá alguien lo captó. Yo no lo capté. No es que, mira, me quedó después, solo que para presentar esto, volví a escuchar eso y dije, vaya, ya lo dijo ahí. Sé que él tampoco lo captó, lo que dijo. Eso, bueno, da una evidencia de que hay un espíritu que está moviendo esto. Y si cada día se confirma más, pues obviamente que el de Satanás no es el espíritu de Dios. No sé si alguien lo habrá captado, pero Ángel dijo que ya estábamos en medio de la batalla final del Armagedón, cuando habló de la siega en el día de Israel. Creo que la mayoría no lo hemos captado. Bien por el que lo captó, pero creo que casi nadie o nadie. Pero bueno, que se lo miren, iba a pasar el vídeo para que vean que ni siquiera me lo inventé yo, que ya quizás inconscientemente ya se había predicado aquí. Y bueno, era interesante, pero ahí está grabado. Así que ya con esto finalizamos este tema y seguiremos, obviamente, más profundizando en estas cosas. Espero que haya sido bien y de provecho. Así que vamos a orar. Amado Dios, que estás en los cielos, te damos gracias por este mensaje, por escogernos a todos para predicar este mensaje, para exponerlo ante todos, para vivirlo, para abrazarlo, por este tiempo solemne que nos toca vivir. Estamos viviendo en la época y en el tiempo que realmente todo el pueblo de Dios, de todas las épocas, desde la entrada del pecado, ha querido vivir. Y a veces, inclusive nosotros, a veces podemos no ser del todo agradecidos con la oportunidad que tú nos estás dando por pura gracia. Ayúdanos, Señor, a tener esa gratitud, a intentar dejar las quejas, las protestas, y también a la gente que pueda reaccionar, a los que se quejan y acusan, y que puedan ver el tiempo en el que estamos viviendo, que puedan darle a la oportunidad. Ayúdanos, sabemos que ya lo dice y lo acabamos de leer, la inmensa mayoría rechazará en el mundo entero. Pero sabemos que hay esos 7.000 que todavía no han doblado las rodillas. Danos esa gracia necesaria para poder llegar a ellos de la mejor manera para que puedan entenderlo, captarlo y unirse. Gracias porque Jesús, con casi toda su hueste celestial, está liderando esa batalla. Perdónanos porque a veces nos sentimos mejores que los discípulos cuando dudaban, cuando eran torpes, cuando pensaban que la barca se iba a hundir. Pero nosotros tenemos a un Jesús que es más potente del que estaba en ese tiempo, liderando esta barca y no está durmiendo, y desconfiamos más que ellos. Ayúdanos a entender que no somos mejores que ellos, pero sí a ser como ellos, no como Judas, sino como todos los otros, a tener esa humildad para reconocer y saber volver si nos
hubiésemos alejado y someternos completamente a este mensaje, a Cristo y también al mensajero el cual ha levantado para este tiempo. Perdónanos siempre todas las ofensas en el nombre de Jesús. Amén. Que es la segunda venida de Cristo. Y estudiamos, pues ¿qué? Estudiamos a Oseas 2, Oseas 1 y 2, estudiamos el valle de Jezreel, recordáis el valle de Jezreel, que era el valle de Meguido, que es donde, ¿qué era? Era la canasta de pan de Israel, era definida como el lugar donde había más siembra de trigo y es donde realmente se recogía más siembra, ¿no? Más mies. Vimos como en ese lugar se iba a celebrar una batalla y en medio de esa batalla el pueblo tenía que ser elegido, el pueblo tenía que ser zarandeado y segado, ¿eh? Es el tiempo final.